Seguimos informando en Canal E. El tema constante desde hace bastante tiempo es que las divisas se les corren como agua entre los dedos al Banco Central de la República Argentina. Hay cuestiones objetivas por las que eso sucede, hay obligaciones con las que cumplir, sobre todo con lo que tiene que ver con el comercio exterior y demás. Pero la verdad es que a esta altura de los acontecimientos se muestra cuando menos la incapacidad muy grande para retener divisas en el Banco Central. ¿Cuál sería el motivo de esto? Lo vamos a conversar con Julio Gambina, que tiene la generosidad de atendernos. Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vam- Es un tema muy preocupante, el tema de las reservas internacionales. Hoy el Banco Central está con reservas internacionales negativas. Y muy curiosamente, en los últimos años, la Argentina exportó mucho más que lo que importó y el Banco Central tuvo capacidad para que ese superávit comercial quedara como reservas internacionales y en todo caso esas reservas hablar una perspectiva de crecimiento, de expansión de la economía. Ujú. Ahora el tema se agrava porque es superávit comercial. En este 2023 venimos con déficit comercial, o sea que Argentina exporta menos de lo que importa y por lo tanto hay un saldo negativo. O sea que el problema estructural se agrava porque no hay un ingreso neto de divisas por el comercio internacional. El tema es que la Argentina produce mucha riqueza, pero por su situación estructural, esa riqueza se termina yendo del país. Tiene una contrapartida como salida de capitales, como fuga de capitales. Un tema muy importante es la cancelación de deuda. Ujú. Los pagos de deuda llevan mucho dinero. Todos los años el Banco Central muestra en su balance, balances que están publicados en Internet, por supuesto, muestra la importancia que tiene el pago de intereses y de capital. En este último tiempo, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, el año pasado hubo una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario y por lo tanto hubo salida de capitales, relaciones de intereses y de capital. Pero también hay mucha salida de divisas y merma las reservas internacionales por las remesas de utilidades al exterior. Este es un tema muy poco comentado, conocido en la población y tiene que ver con que la mayoría de las empresas argentinas, las más importantes, son extranjeras, sea en el sector industrial, sea en el sector de servicios. Capital externo, más allá de restricciones que tenga para remitir utilidades al exterior, cada vez que se le favorece o se facilita, utilidades, no necesariamente a sus casas matrices, sino como fuentes para inversión en cualquier territorio del sistema mundial. Y un otro tema estructural de salida de capitales es la constitución de activos externos de argentinos. Eso es inversiones en títulos, en propiedades y especialmente en billetes, en divisas, que terminan estando en cajas de seguridad o como habitualmente se dice en el colchón. Cuando están en la caja de seguridad o en el colchón, no están en el circuito financiero, legal, y por lo tanto no se pueden contabilizar. O sea, están en la Argentina, por ejemplo, pero no están contabilizadas en el Banco Central. Y por eso hay una gran contradicción de que el sector privado de la Argentina tiene una política internacional acreedora, digamos algo así como que el mundo le debe al sector privado argentino. Mientras que el sector público, que es de eso en lo que en general se habla, tiene una situación deudora. O sea, el Banco Central, la política económica argentina, la política monetaria, la política cambiaria, no tiene capacidad para retener el excedente económico. Algo así como que la gran capacidad productiva que tiene la Argentina, la producción social de la Argentina es excelente, pero ese excedente se termina en Argentina. Digamos, no es un excedente que quede en el país para generar un ciclo virtuoso de acumulación dentro del país. Y por eso la fuga de capitales, que no es un tema ilegal, convengamos, fuga de capitales remite a salida de capitales. No es ilegal, es todo, son operaciones legales, pero tiene que ver en cómo funciona la economía argentina en su inserción internacional.
que provoca esta situación con las cuentas públicas, porque quienes podrían reinvertir ese excedente en la Argentina, lo monetizan externamente, o sea, generan inversiones en activos fuera del país y no generan un ciclo reproductivo al interior del país que genere empleo, difusión de la producción local y de alguna manera se equilibren las cuentas externas de la Argentina, que muestran este desequilibrio que es realmente muy, muy preocupante. Julio, ¿dónde están las mayores responsabilidades? ¿En la cierta ineficiencia o desmanejo del Banco Central o las decisiones que toma el Ministerio de Economía? Yo creo que es un tema de largo aliento, de estructura económico-social de la Argentina. No es un tema de responsabilidad, digamos de este modo, de este gobierno o de esta administración del Banco Central, ni de la anterior ni de la anterior. Es una forma de funcionamiento. Hay que pensar que el Banco Central es la cabeza del sistema financiero y la legislación financiera argentina, la ley 21526, es una ley que viene del 77. Digamos, hay que pensar en la dictadura militar, en Martínez de Oz, y yo siempre recuerdo que Martínez de Oz, cuando deja el Ministerio de Economía, en el año 81, le preguntan qué es lo más importante que hizo, y él dice, lo más revolucionario que hicimos fue la legislación financiera, la política financiera, que fue el mecanismo de inserción de la Argentina en la transnacionalización de la economía, lo que habitualmente se llama apertura de la economía, facilitación de inversiones, facilitación del movimiento internacional de capitales. O sea, que no solo que entren capitales a la Argentina, capitales de inversión, capitales de riesgo, capitales de préstamo, capitales especulativos, sino que además de entrar puedan salir. Por eso se habla de apertura, de liberalización, de libre movimiento de los capitales. Es decir, que es un problema estructural que se arrastran en estos 40 años de gobiernos constitucionales, pero que prácticamente tienen ya casi medio siglo de vigencia por un modelo productivo, financiero, que ha sido constituido en aquel tiempo. Y claro, la política económica, cambiaria, termina subordinándose a esa lógica aperturista. Por eso no es achacable a determinada gestión del Banco Central, sino a un funcionamiento lógico de la economía argentina. Ahora, yo te decía, hay déficit comercial en este 2023. Pero en los años anteriores de este gobierno ha habido un importante superávit comercial. Digamos que desde el 2020 en adelante, solo 4 meses han sido de déficit comercial. Y pese a eso, la Argentina no tiene reservas internacionales importantes y si vos mirás en agosto se mejoraron las reservas internacionales, el bolso del Fondo Monetario, pero quien quiere entrar hoy al balance del Banco Central, a la información cotidiana, te encontrás que las reservas actuales son equivalentes a las de comienzo de julio. Bien. O sea que ya se comió todo el crecimiento de reservas que vino bolsos del Fondo Monetario. Por eso decimos, el Banco Central no tiene condiciones, no por ineficiencia, sino por cómo funciona la economía argentina, para retener divisas y generar mejores condiciones en el proceso económico integral. Julio, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Un saludo muy cordial. Julio Gambina, economista. Tenemos más y se lo contamos.